Saludos. Soy Habacuc, maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Biotecnología Ambiental, y formo parte del cuerpo académico de producción más limpia en el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles. En los últimos años, hemos presenciado un extraordinario aumento en la recopilación de datos en el ámbito de las ciencias ambientales, especialmente en lo que respecta a la calidad del agua en nuestros ríos. Este incremento en la cantidad de información ha sido fundamental para comprender de manera más profunda y completa la complejidad de los ecosistemas acuáticos y abordar los desafíos ambientales que enfrentamos. Sin embargo, este aumento en la recopilación de datos no está exento de desafíos. La diversidad de variables que se pueden medir en un entorno acuático, desde la temperatura hasta la concentración de diversos compuestos químicos, crea un vasto conjunto de datos que requiere un análisis preciso y detallado. La complejidad inherente a estos datos presenta desafíos considerables para los científicos ambientales, desde la identificación de patrones hasta la interpretación de tendencias. Es en este contexto que los lenguajes de programación, como Python, han revolucionado nuestra capacidad para analizar y visualizar datos. Python se ha convertido en una herramienta esencial en el arsenal de los científicos ambientales, permitiéndonos no solo manejar grandes conjuntos de datos de manera eficiente, sino también realizar análisis estadísticos avanzados y crear visualizaciones impactantes. La versatilidad de Python en el manejo de datos nos brinda la capacidad de integrar y procesar información de diversas fuentes, permitiéndonos abordar preguntas complejas y generar conocimientos significativos. La programación en Python nos ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarnos a la evolución constante de las demandas científicas, permitiendo un enfoque más dinámico y eficiente en la investigación ambiental. Además, la visualización de datos se ha vuelto crucial en la comunicación de nuestros hallazgos. Python ofrece bibliotecas especializadas, como Matplotlib y Seaborn, que nos permiten crear gráficos y visualizaciones personalizadas que facilitan la interpretación y presentación de resultados de manera clara y efectiva. En resumen, la creciente cantidad de datos en ciencias ambientales demanda herramientas poderosas y flexibles para su análisis, y Python ha emergido como un aliado invaluable en esta tarea. Al adoptar este lenguaje de programación, estamos transformando la forma en que entendemos y abordamos los desafíos ambientales, haciendo posible una gestión más informada y sostenible de nuestros recursos acuáticos. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles, nos enorgullece formar parte de esta revolución en el análisis de datos ambientales, y estamos comprometidos con la formación de profesionales capaces de enfrentar los retos que el futuro nos depara en la gestión y preservación de nuestros recursos naturales. Bienvenidos y comencemos. Les presento Google Colab. Esto que estamos viendo en pantalla es un cuaderno, pero uno muy especial porque nos permite hacer dos cosas bien importantes: escribir notas como un cuaderno normal y luego ejecutar líneas de código con Python. Eso es básicamente. Sin embargo, en términos más técnicos, podríamos decir que es un entorno de Jupyter Notebook que Google tomó y personalizó y que ejecuta en instancias de Google Cloud. Y entonces, ¿qué es Jupyter Notebook? Bueno, pues al final es una aplicación que es esta que estamos viendo, que tiene un cliente, ejecuta cálculos en el servidor y nos provee este entorno interactivo para ejecutar código Python. En principio nació como un proyecto open source y es una herramienta que utilizan muchas profesiones que trabajan con matemáticas avanzadas, que hacen análisis de datos y que ya están iniciando con inteligencia artificial. Por ejemplo, el científico de datos o el ingeniero de Machine Learning. Y este cuadernito ha resultado muy útil porque una vez que terminaste tu trabajo, lo puedes compartir. Puedes mostrar tus cálculos, puedes mostrar tus reportes, como si compartieras cualquier documento. Este famoso cuadernito de Jupyter al principio fue muy selectivo, porque fue complicado de instalar todas las dependencias y que funcionara bien. Después nació otro proyecto que se llama Anaconda, que ya trae todos los paquetes necesarios para que funcione, pero mejor aún, ahora tenemos Colab, que ya no instalas nada porque corre en la nube y es tan fácil como crear un documento en tu Drive. Con Google Colab yo estoy seguro que se puede potenciar el aprendizaje, tanto al aprender Python como lenguaje de programación, como otros temas más avanzados, ya saben, hasta llegar a la inteligencia artificial que todos queremos saber. Ofrece. Ok, entonces miren, para iniciar primero hay que poner la liga que es colab.research.google.com.
Ya estando aquí, esta es la instancia de Google Colab, la que ya podemos ejecutar código Python. Pero este es un ejemplo, así que vamos a iniciar sesión para que tengamos nuestro documento vacío. Y luego elegimos nuestra cuenta, ponemos nuestra contraseña. Y aquí nos va a decir que ya bienvenido a Google Colab, le vamos a dar nuevo cuaderno. Y en este punto va a pasar algo interesante, que es que ya se ligó con su cuenta de Google Drive. Entonces si entramos al Drive, se van a dar cuenta que creó esta carpeta automáticamente, que se llama Colab Notebooks. Y aquí está Untitled, justo este archivo. Entonces, por ejemplo, aquí también ya agregó una extensión. Si quisiéramos crear un nuevo documento, que así va a ser a partir de ahora, vamos a ir a Más y luego Google Collaboratory. Y con esto ya tenemos nuestra libreta de Jupyter Notebook. Aquí sería bueno ponerle un nombre, por ejemplo, mi prueba Python. Y bueno, vamos a explicar la interfaz. Aquí se guarda automáticamente al hacer un cambio o control S para guardar. Y aquí vemos que ya le cambió el nombre. ¿Sale? Ahora sí, vamos a explicar la interfaz. Entonces, como ya les había comentado, tenemos dos cosas: o ponemos código o ponemos texto, que es las notas. Si le damos clic, agregamos una nueva celda de texto, y si le damos clic, agregamos una nueva de código. Entonces, para borrarlas, porque ya pusimos demasiadas, aquí tenemos este comandito, eliminar celda. También podemos usar el comando que nos muestra ahí, control MD, pero yo lo veo un poco más complicado tener que grabárnoslo. Entonces ya, iniciamos con una de texto y aquí vamos a poner código en Markdown. Esto es un lenguaje de etiquetado especial que se utiliza mucho para documentar proyectos, como en GitHub. Pero es muy sencillo. Un gato significa un título grande. Por ejemplo, iniciando con Google Colab. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una previsualización de cómo se vería este texto, y pues podemos poner más gatos, y dependiendo el número de este numeral también va a ser el qué tan pequeño es el título, ¿no? Título 4, que es un tamaño pues más pequeñito. Y así pues, tú puedes ir agregando cualquier cosa que se te ocurra, por ejemplo objetivos, ¿no? Y algo importante es que aquí ya tenemos casi todos los comandos de lo que seguramente vamos a querer hacer. Por ejemplo, aquí yo puedo poner una lista que se representa pues así en Markdown, pero así se va a ver visualmente. Entonces los objetivos van a ser aprender, luego practicar, programar. Y ya, cuando terminamos, lo que hacemos es o le picamos en otra celda si es que tenemos, o creamos una nueva desde aquí, o le damos el comando Shift o la tecla mayúsculas y Enter. Y eso nos pasa a la siguiente celda, que nos crea automáticamente una de código. Y aquí entonces ya ponemos código Python, por ejemplo, print Hola Mundo Colab. Sale switch enter y se ejecutaría este código de Python, que si es la primera vez que ejecutamos el código se va a inicializar, nos va a dar una máquina en Google Cloud y ya, ahí está, listo, tenemos Hola Mundo Colab. Un ejemplo más, por ejemplo, A es igual a 2, B es igual a 3 y luego A más B. Ejecutamos y esto nos va a dar 5. ¿Qué hicimos? Pues nada más inicializamos dos variables y luego sumamos. Para esto entonces también podemos crear una nueva celda de texto para documentar lo que hicimos. Aquí la movemos hacia arriba y le decimos, por ejemplo, déjenme copiar, clase de variables. Inicié la variable A en 2, B en 3 y luego al sumar me dio 5, que es básicamente estás describiendo lo que hiciste aquí para que no se te olvide. Ese es tu cuaderno de notas. Bien, vamos más complicado. Entonces, agregamos una nueva celda de texto y escribimos aquí lo que podría ser nuestro ejercicio, nuestras notas. ¿Sale? Juan tiene 3 manzanas y una pera, Pedro tiene 2 manzanas y 4 peras. ¿Qué porcentaje tienen en total? Es un ejemplo muy burdo, ya sé, pero se van a dar cuenta cómo funciona Colab.
Entonces, la manera en que vamos a resolver esto es poniendo los datos sobre la mesa y visualizar qué es lo que está pasando, ¿sale? Utilizamos una biblioteca que se llama Pandas, que nos deja crear este tipo de data frames que son como tablas en memoria. Y ya decimos, Juan tiene 3 manzanas y una pera, Pedro tiene 2 y 4 peras, ¿sale? Lo siguiente sería graficar y decimos otra celda. Bien, pues aquí estamos viendo gráficamente que Juan tiene 3 manzanas mientras Pedro tiene 2. Y lo mismo con las peras. Bueno, luego vamos a hacer otra gráfica donde vamos a calcular antes cuántas frutas hay en total, sumando básicamente manzanas y peras. Y esto nos da como resultado que Pedro es dueño del 60% de las frutas y Juan del 40%. Y así es como tendríamos ya un reporte en Colab. No se preocupen si no entendieron el código, ese lo voy a explicar con el tiempo en mi canal. Lo importante aquí es que vean el potencial de Colab. Por ejemplo, si ahora quisiera compartir este documento, le doy a este botón. Este cuaderno de Júpiter le voy a dar aquí, obtener el enlace para compartir. Y listo, aquí ya puedo entonces compartirles este enlace. De hecho, chequenlo en la descripción del video y de ahí copien el código, si es que se pierden. Y bueno, vamos a ver qué más. Cada vez que ustedes ejecutan una celda de código, aquí hay un número que nos muestra el número de ejecución que tiene. Por ejemplo, primero le di a esta, luego ejecutamos esta línea, luego la 3, la 4 y así hasta la 5. Este número se lo da por default y no lo podemos cambiar. Por ejemplo, si yo vuelvo a ejecutar esta línea de código, ahora va a ser la 6 y otra vez la 7 y así sucesivamente. Es como un historial que nos recuerda cuál fue el orden de ejecución. Y podríamos reiniciar el entorno si le damos clic aquí y reiniciar el entorno de ejecución. Porque justo ahora nuestras variables existen en el servidor, tenemos una sesión. Y si lo reiniciamos se pierde todo, se limpia el ambiente, queda como nuevo. Por ejemplo, si yo ejecuto esta línea de código, no funcionó. Y no funcionó porque no tengo esta variable que la declaré en una celda anterior. Pero si yo sigo el orden de ejecución, funciona. Esto significa que la computadora en la que corre este Colab es prestada, que justo ahora estoy conectado a ella, pero que en algún momento puedo perder esa conexión y puedo perder las variables que haya usado. Pero no importa porque siempre puedo volver a ejecutar todas las columnas con este comando, entorno ejecución, ejecutar todas y listo. Ahora se ejecutó esta, las 5 y 6 y 7. Significa que si yo cierro esto ahora y vuelvo a abrir, porque aquí tengo mi archivo, ¿se acuerdan? Hacemos más grande. Ahora aquí le doy a abrir con Google Colab y esperamos. Significa que justo ahora siguen en memoria mis variables. Miren, yo voy a volver a ejecutar esta línea de código y ahí me dice la 9. Es decir, que ya sabía que antes ya había ejecutado otras 8 líneas de código. Y lo que nos dice la documentación es que máximo va a durar 12 horas esta conexión, pero puede ser menos. Y si fuera menos, pues no hay problema porque siempre podemos ejecutar todo otra vez. Algo que yo hago mucho es ocultar el código a veces cuando se presenta este tipo de trabajos. Y esto lo hago poniendo un comentario y poniendo una etiqueta de title. Por ejemplo, gráfica de pastel. Y cuando hacemos esto, lo que pasa es que ahora yo puedo ocultarlo con un doble clic aquí y simplemente dejar el título principal. Lo mismo con esta, si no quisiéramos que se muestre el código. @title gráfica de barras. Y justo ahora ya están ocultas el código. Voy a hacer un poquito más grande esto y por ejemplo si yo quisiera, ya saben, estas flechitas nos van a cambiar el lugar de las celdas, arriba y abajo. Si yo quisiera, por ejemplo, compartir el enlace de esta celda para cuando lo abran entren aquí lo puedo compartir. Ya saben, pueden eliminar, poner un comentario como en todos los documentos de Google Drive y pueden incluso copiar la celda y pegarla, ¿no? Pero al final esto lo voy a eliminar. ¿Qué más? Aquí por ejemplo tienen un índice que recuerden que esto es como un cuaderno de notas
que se puede ver como un libro. Entonces, si yo le pico a mis títulos que ya escribí, pues puedo ir a las diferentes secciones. Por ejemplo, estas, como yo les puse el comentario título, ya empiezan a aparecer automáticamente en mi índice. Entonces, esta que yo le puse el título más grande, que recuerden, un gato, un numeral es el más grande, y así voy haciendo más pequeños los títulos, me lleva al lugar correspondiente. Es muy útil esta parte. Luego, por ejemplo, aquí tenemos una sección en la cual nos da fragmentos de código para hacer algo muy rápido. Por ejemplo, podemos agregar el código de un formulario y aquí nos muestra exactamente cómo podríamos lograr ver estos campos. Y nos es muy útil cuando queremos probar ciertas funcionalidades y solo queremos parametrizar, y luego le damos un valor y ejecutamos la celda. Y así podemos estar jugando con nuestros valores y tenemos todas estas opciones para probar. Y luego hay más funciones rápidas para conectarnos casi a cualquier lugar, a Google Sheets por ejemplo, a Google Drive, a Cloud Storage para obtener archivos, a BigQuery para procesar grandes consultas. Y luego también tenemos esta sección donde podemos subir nuestros archivos. Va a ser muy común tener que procesar un CSV o guardarlo y se va a quedar aquí en esta carpeta. Y si queremos persistir nuestros cálculos, lo conectamos a nuestro Google Drive y ya está. Es muy fácil, tenemos una computadora bien potente. Bueno, déjenme cerrar esto entonces y voy a eliminar esto y les voy a enseñar una última cosa, que es un poquito más avanzado, pero vale la pena mostrarlo. Y es que yo puedo ejecutar comandos directamente en el shell del sistema, es decir, como si tuviera una terminal. Si sabemos un poco de Linux, por ejemplo, make dir datos. Esto, cuando lo ejecute, hace una carpeta y la carpeta la vemos aquí está, datos. Y por ejemplo, yo puedo hacerle un ls, list, que nos ayuda a listar los archivos y vemos que solo hay las dos carpetas, datos y sample data. Y pues ya siendo muy astutos, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué versión de Python tengo? Sí, 3.6.9. Pero ya sabiendo a nivel comandos, pues pueden instalar lo que quieran, cualquier lenguaje, pueden actualizar la versión de Python, pueden instalar las dependencias si es que les hace falta, que pip install y el nombre de la dependencia, y pueden hacer un montón de cosas a nivel del sistema operativo, como un hacker. Continuaremos nuestro viaje en el análisis de datos ambientales con Paisan. Utilizaremos un conjunto de datos real recopilado a lo largo del río Valles en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Este conjunto incluye mediciones como pH, conductividad eléctrica, coliformes totales, coliformes fecales, sólidos suspendidos totales y turbidez en 17 sitios de muestreo. 1. Exploración de datos. La exploración de datos es esencial para comprender la naturaleza y la distribución de las variables en tu conjunto de datos. Se utiliza la biblioteca Pandas para cargar y mostrar las primeras filas del dataframe. 2. Gráficos exploratorios. Los gráficos exploratorios, realizados con las bibliotecas Matplotlib y Seaborn, permiten visualizar la relación entre variables. Por ejemplo, un gráfico de dispersión entre el pH y la conductividad eléctrica podría revelar patrones o tendencias en los datos. 3. Correlograma. El correlograma es una matriz de correlación que muestra la relación lineal entre pares de variables. Utilizando la función SNS-HatMap, se crea un mapa de calor para visualizar las correlaciones entre las diferentes variables del conjunto de datos. 4. Pruebas de hipótesis. Se realizan pruebas de hipótesis estadísticas para evaluar diferencias significativas entre grupos. En el ejemplo, se utiliza la prueba TD-Student para comparar las medias de coliformes totales entre zonas agrícolas y urbanas. También se realiza una ANOVA para comparar las medias de turbidez entre diferentes zonas. 5. Gráficos Bossplot. Los Bossplots son útiles para visualizar la distribución y la variabilidad de los datos en diferentes categorías. Se utiliza SNS, Bossplot, para mostrar la distribución del pH en distintas zonas. 6. PCA, análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales, PCA, es una técnica de reducción de dimensionalidad. En este caso, se utiliza para representar los datos en un espacio bidimensional, facilitando la identificación de patrones o agrupaciones en los datos.
La adaptación del código a estas explicaciones permitirá a los estudiantes comprender la lógica detrás de cada paso, lo cual es esencial para aplicar estos conceptos en contextos diversos. Si hay algún aspecto específico que deseas profundizar, no dudes en preguntar. Ha sido un placer compartir este tiempo explorando las fascinantes posibilidades que nos ofrece Paisan en el análisis de datos ambientales. Espero que este taller haya sido enriquecedor y les haya proporcionado las herramientas necesarias para abordar futuros desafíos en sus investigaciones. Recuerden que la estadística es una herramienta poderosa que nos permite comprender el mundo que nos rodea de manera más profunda y fundamentada. Si en algún momento surgen dudas o preguntas adicionales, estoy aquí para ayudar. Pueden enviarme sus consultas a mi correo electrónico, abacuc.lorenzo@tecvalles.mx. Estoy más que dispuesto a seguir colaborando y apoyándolos en su desarrollo académico y profesional. Agradezco su participación activa y su dedicación a lo largo de este taller. Les deseo mucho éxito en sus futuras investigaciones y proyectos ambientales. Hasta pronto. Abacuc Lorenzo. Maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural con orientación en Biotecnología Ambiental. Miembro del Cuerpo Académico de Producción Más Limpia. Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles.